Levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor, porque quiero decirle cuánto le amo. A la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es la que necesitamos realmente en los días que tenemos. Vuelvo y repito, hay muchos hablando palabras, pero no es la palabra que puede reconciliarte, no es la palabra que puede traerte el gozo, ni es la palabra que puede traerte la felicidad. A veces hablamos sencillamente, supuestamente bajo la unción del Espíritu Santo, pero decimos cosas que no concuerdan, cosas que no armonizan con la verdad del Evangelio, y por tal motivo estas cosas no van a tener el efecto de Dios que Dios quiere, aleluya, imprimir en esta palabra, porque Dios no puede trabajar con una palabra que no ha salido de su boca. Dios trabaja con la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso Jesucristo lo dijo. Él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, escucha bien, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, si usas una palabra que suena bonito, que se oye, aleluya, hermano, refrescante, que se oye consoladora, pero esa palabra que le estás dando no ha salido de la boca del Señor, no va a hacer ningún trabajo, porque Dios trabaja con la palabra que sale de su boca. Entonces tenemos que entender que es de esa manera que Dios va a trabajar en las vidas de las personas, que Dios le va a dar madurez y le va a dar crecimiento y le va a dar, aleluya, fortaleza espiritual, que es lo que los apóstoles y la palabra de Dios nos enseña en todo momento y en todo lugar. Mira segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice: antes bien, creced en la gracia, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta es la verdad de la palabra. Tienes que comenzar a creer, hermano, a crecer. No quedarte solamente cantando aquellos 2 coritos que aprendiste. Hacer aquella oración semidormida que haces todos los días en el culto. Estar, aleluya, como si fuera una religión más. Saliste de un mundo religioso para caer en otro mundo religioso. No. Servir al Señor no es caer en un mundo religioso. Es dejar que el Espíritu Santo se mueva. Entonces tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir rompiendo esos parámetros equivocados y metiéndonos en la presencia del Señor. El apóstol dijo: tienes que crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tienes que crecer en la gracia de Dios para que se pueda ver, aleluya, el fruto en tu propia vida, y puedas también exhortar y enseñar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de la palabra. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la iglesia no puede quedarse, hermano, estancada. La iglesia tiene que ir cada día. Ese hermanito que llegó nuevo, cada día debe ir creciendo un poquito más, aprendiendo un poquito más, conociendo un poquito más, dándole un poquito más de estudio bíblico, dándole un poquito más, hermano, de doctrina bíblica, que él vaya cimentándose, que él vaya echando base, que él vaya teniendo, aleluya, un fundamento para los días venideros en la palabra, para que cuando lleguen aquellos días de lucha, de prueba, de batalla, no se caiga de la gracia del Señor, sino que se mantenga con todo eso que ha aprendido, sabiendo y entendiendo que no porque hubo un problema en la iglesia, no porque hubo una dificultad en la iglesia, no porque alguien se rebeló, se paró y le gritó al pastor y dijo esto y aquello, y entonces el pastor lo reprendió y lo sacó porque tiene que hacerlo, entonces él se va a ir también porque el hermanito se va, porque el otro se fue. No, usted quédese donde está. Si su iglesia es correcta, si su iglesia está bien, se enseña la palabra de Dios como es, aleluya, esas cosas a veces suceden y le suceden a los pastores, y algunos pastores somos más perseguidos por esas cosas, pero seguimos adelante y estamos firmes haciendo la voluntad del Señor. Si no hay pecado en la iglesia,
mantente en tu iglesia. Si hay pecado, el pastor lo resolverá con la unción de Dios, que él sabe y él conoce cómo va a manejar aquella situación. Si tu pastor es serio, si tu pastor es firme, si tu pastor predica la palabra de verdad, si enseña la palabra sin miedo, sin temor, si enseña la palabra hablando lo que es sin importar nada, porque la palabra de Dios hay que hablarla como Dios la ha presentado y como Dios quiere que la predique, entonces mantente ahí. Apoya a tu pastor, apoya a tu líder, apoya a tu iglesia. Hermano, da tu esfuerzo en tu iglesia. La gente se está descarriando, la gente está dentro de la iglesia, pero se están descarriando, se están apartando del camino. Unos siguen a otros cristianos descarriados ya. Uno está siguiendo la voz que no es. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces, ¿por qué sigues otra voz? ¿Por qué escuchas otra voz? ¿Por qué te dejas engañar por otra voz y comienzas a seguirlo cuando eso no es la enseñanza del evangelio? El evangelio no dice eso. La palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo en su propio ministerio, en su propia vida personal, empleó parte de su ministerio en enseñar la palabra. Él sabía que tenía que preparar los hermanos que iban a llevar el evangelio un día a las masas, a las naciones, a todas partes. Él sabía que tenía que enseñarles las normas, las pautas establecidas por el Señor en su palabra, aquella ley de la palabra, aquel nuevo pacto. Todo eso tenía que venir y todo está en la Escritura. Pero Jesús empleó parte de su tiempo enseñando la palabra sin miedo, sin temor, en el templo y fuera del templo, en las calles, en la casa, en cualquier lugar, en la vereda, aquella casa y aquel ranchito. Ahí estaba el Señor, en el pozo de Jacoba, cuando fue con la mujer samaritana, enseñaba, enseñó, le dio palabra y le enseñó la forma de, aleluya, caminar con nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, en Hechos capítulo 1 vamos a ver esta verdad, donde Lucas escribe y él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, mira lo que dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dando a entender que Jesús lo que hacía era enseñaba la palabra del Señor a todas las almas que estaban necesitadas. Tenía que enseñarles, intentando que cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera con relación a Dios, cambiar las falsedades que hay en tu mente con relación al Señor. La gente, hermano, aleluya, aferrado a una tradición de hombre, porque es doctrina de hombre, en medio de la, hermano, de la iglesia popular. ¿Qué hace la iglesia popular? Trata de imitar, aleluya, los cultos evangélicos. Hablan de lo evangélico, pero usted ve que ahora tienen ni que cantantes cristianos católicos. ¿De dónde sacaron eso? Si cuando yo era niño jamás se escuchó tal cosa, jamás vi eso en la iglesia católica donde yo asistía, donde mamá me llevaba, donde íbamos antes de convertirnos. Ahora lo están haciendo porque ven que la iglesia evangélica ha tenido un repunte sobresaliente con relación a esto, y todo lo que hace la iglesia evangélica ellos lo copian y después hacen ver que es original de ellos, pero sabemos que no es así. Pero cuando no está la unción del Espíritu Santo, puedes copiar lo que quieras, pero no atraes a la gente. Tienes tu propia gente. No hay algo más ridículo que ver católicos evangelizando a católicos. Si son católicos, ¿por qué tienen que evangelizarlos? Si ya son católicos, ya ellos son parte de tu iglesia. No es lo mismo que un evangélico que va, hermano, a evangelizar a alguien que no conoce el evangelio. Pero hacer eso es hacer, hermano, el juego, hacer, aleluya, la payasada, la tontería, el drama de que están haciendo la obra de Dios, pero después comienza a enseñarle que préndele vela a este, que préndele vela a Sancocho, que préndele vela al Divino Niño, que préndele vela a la Guadalupana, que préndele, tiene 5,000 o más dioses que puedes prenderle vela, pero eso no es evangelio. Entonces, cuando Lucas habla y le habla a Teófilo, él le dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
porque Lucas sabía que el Señor lo que había hecho era enseñar la palabra. Esto es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita a alguien que le enseñe. La propia iglesia evangélica se está descuidando, porque muchos evangélicos no saben dónde comienza su salvación y dónde termina, cuándo llegaron a ser salvos y cuándo no. Por eso digo, si te metes en un templo y solamente es cantadera, y solamente es brincadera, y solamente es revolcadera y tumbadera de banca, eso no es realmente ni siquiera ser pentecostal, y yo lo soy. Nací en la iglesia pentecostal y me quedé en la iglesia pentecostal y he caminado en la iglesia pentecostal 40 y tantos de años y sé lo que es ser pentecostal. Pero nosotros estamos viendo pentecostales hoy que no parecen más personas endemoniadas que personas llenas del Espíritu Santo. Lastimosamente tengo que decirlo y aceptarlo, porque ya se han ido por la tangente, ya se han ido más allá, se han pasado, han hecho las cosas mal, no hacen las cosas bien. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces no es el Espíritu Santo, es sencillamente algo aprendido, algo que el pastor le enseñó, que si te pongo la mano te cae, que si te toco te cae, que si oro por ti te quebranta, que si todo es aprendido y todo es manejado de esa manera. Pero queremos que esto sea algo voluntario, que sea Dios quien toque las vidas, quien toque los corazones y cambie completamente la perspectiva de alguien que realmente le sirve al Señor. Entonces la iglesia no dudaba en enseñar la palabra de Dios a todos. Salía por todas partes. La Biblia dice que iban a todas partes, entraban en las casas, pasaban por los templos, aleluya, daban sus trataditos, enseñaban en este lugar, enseñaban en el otro, pero lo que hacían era, hermano, tratar de que la palabra del Señor se conociera. Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo voy a quedar en este momento hasta aquí para regresar próximamente y continuar con este mismo tema. Y nosotros tenemos que procurar no dejar que las moscas muertas le den mal olor al perfume del perfumista. No permitas un desliz en tu vida. Agárrate fuerte y firme del Señor y sigue adelante, que Cristo viene pronto. Dios te bendiga ricamente. Algo grande ocurrirá, algo hermoso ha de venir, gloria del cielo, y con su amor nos llenará, porque Jesús, mi buen Señor, aquí estaba el Señor. Algo grande